les bendiga. Como ustedes se están dando cuenta, comprensión de los tiempos es Biblia a lo completo, ¿no es cierto? Temas de todo lado, teológico, ministerial. Estamos escuchando unos seminarios tan buenos, con mucho contenido, y si hay algo que usted debe hacer viral y que usted debe usar para chismografiar y poder distribuirlo por todo lado, es comprensión de los tiempos y todos estos seminarios. Hágase amigo ahí, suscríbase a la página de YouTube y cualquier otra página de comprensión de los tiempos, y usted va a ver que esto te va a enriquecer y te va a enriquecer y va a enriquecer a otros, como también son herramientas para discipular, para entrenar a otros. Bueno, Pastor Pablo, muchas gracias. Y ahora pues le damos la bienvenida al Pastor Gonzalo con la tercera sesión de Antropología Bíblica. Entonces, Pastor Gonzalo, bienvenido. Bueno, buenas noches. Dios los bendiga. Estamos en nuestra última noche de comprensión de los tiempos, el tema de la doctrina del hombre, la antropología. La primera noche estuvimos mirando el tema del hombre creado y estuvimos hablando acerca de cómo fue, que no fue evolucionado, sino un hombre como creación especial, la manera y la forma. Y en la segunda noche estuvimos hablando un poco sobre el hombre caído, sobre la prueba, sobre la tentación y sobre el hombre en su estado caído. Y hoy vamos a terminar con el hombre redimido. Antes de cualquier cosa, pues quisiera decir que estos son tiempos donde la antropología está tomando una fuerza muy importante, porque dependiendo de tu creencia del hombre vas a tomar posiciones, vas a creer en las leyes o no, vas a mirar tu moralidad y cómo es el hombre. Y sí tenemos que ser conscientes que el cristianismo ha tenido varios cambios durante la pandemia, antes de la pandemia y en este momento que estamos. Por un lado le ha tocado reorganizarse, porque lo que hacíamos antes en los templos y los púlpitos ha cambiado. Los escenarios que ha usado la iglesia para hablar ese tema de la Biblia han cambiado mucho. Se ha tenido que en algunos casos volver a la misión original, a la visión original, y realmente estamos mirando si lo que estábamos haciendo realmente era lo que teníamos que estar haciendo. También muchas personas han mostrado el tesoro de su corazón, y a donde está el tesoro, allá estará el corazón. Y se ha cernido mucho quiénes están y quiénes no están, qué posiciones toman, qué hablan, qué dicen, y se está notando claramente eso. Y en esta sociedad también, desde antes de la pandemia, ha habido una lucha en la iglesia, por lo menos en Colombia, y yo creo que en muchos lados, acerca de la confianza que se tiene en la iglesia, en los pastores y en la gente que es cristiana. La confianza se ha perdido un poco, y pues para ser relevantes en esta sociedad vamos a tener que actualizar en nuestra mente la idea de lo que es la antropología. Pero otros hemos tomado iniciativas, y quiero felicitar a este equipo que ha tomado la iniciativa de comprender los tiempos actuales, discernir las necesidades, escoger la gente que puede proclamar el mensaje, como hablaba el pastor Pablo ahorita. Viene un congreso con gente que realmente va a aportar muchísimo a nuestra vida. Pero la antropología que tengas definirá mucho lo que piensas, cómo actúas, cómo vives. Anoche hablé algo acerca de lo que pasaba en Colombia, y una cosa que quiero resaltar es que no dije en ningún momento que es un problema solamente espiritual. Nosotros hablamos que era un problema de dolor, de heridas sin sanar, de situaciones de derechos y necesidades sin suplir, de gobiernos tomando ciertas decisiones, pero algunos casos está llevando esto a rebelión y altivez, y hablábamos que la rebelión abría puertas aún a lo satánico. Esto se ve muy claro en Santiago capítulo 3, donde habla del tipo de sabiduría que es humana, animal y diabólica. Creo que cuando uno actúa con sabiduría humana, empieza a mirar todo sin Dios. Una sabiduría animal, usted sabe que hacen dos animales, se muerden,
se patean, se tratan de eliminar, pero diabólica ya es una intervención donde es anarquía total. Y pienso que si nosotros no cuidamos nuestras vidas y no sabemos apelar, podemos entrar en una situación espiritual que es lo que posiblemente está pasando. Pero esta noche queremos dar esperanza, por eso quise dar este contexto inicial. Y creo que en mi caso personal, haber entregado mi vida a Jesucristo es lo mejor que pude haber hecho en mi vida, la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Desde los 8 años lo estoy sirviendo de corazón, aunque como pastor llevo 27 años de servirlo de una manera a tiempo completo, estudiando la Biblia y enseñándola. Y creo que hacer discípulos es lo que tenemos que hacer en todo tiempo y la pandemia no puede cambiar eso. Y creo que poblar el cielo con personas de toda lengua, raza y nación es lo correcto. Por eso, el tema del hombre redimido es la mejor noticia que podemos hablar esta noche. El hombre redimido, que es el estado del hombre bajo la gracia de Dios. Ahí podemos ver 7 aspectos que vamos a tocar en esta noche. No son largos, pero realmente en esta sociedad se necesitan estos aspectos y tienen que ser evidentes, tienen que ser claros. Esto es como una torta y usted puede ver que ahí hay diferentes ítems que nos van a hablar de lo que Dios quiere hacer en el hombre creado. Cayó, pero tenía un plan Dios de llevar al hombre a su máximo potencial, como lo dijimos anoche. El hombre redimido es el hombre bajo el estado de gracia. Esta tercera parte cierra el proceso que veíamos en la diapositiva anterior, según la Biblia. Los 3 aspectos que hemos tocado en esta conferencia: el hombre creado, el hombre caído y el hombre redimido. Ese es el proceso del hombre según la Biblia y es el estado del hombre que ahora Dios quiere redimir, comprar, quiere darle una oportunidad mayor de la que hubiera tenido si no hubiera caído. Pero ahora con la caída, la salvación es la obra más grande que Dios hizo a favor del hombre. Aquí quiero como empezar hablando que en la palabra cristiano aparece en la Biblia solamente 3 veces. Pero la palabra discípulo aparece 29, la palabra santos aparece 59, la palabra hermanos aparece 109, la palabra o la frase unos a otros más de 25 veces, pero la palabra en Cristo, por Cristo, con Cristo aparece más de 200 veces. Entonces es un tema en donde en Cristo nosotros podemos ver cambios profundos, podemos ver que sí hay algo diferente que Dios había ofrecido a Adán, pero a la caída tuvo este problema. Es en Cristo que tenemos bendición, es en Cristo que tenemos gracia y el hombre redimido, todos los 7 aspectos que vamos a tocar y uno más que les vamos a dar, son en Cristo. Entonces, estas 7 cosas que vemos aquí en la diapositiva anterior son las cosas que nosotros podemos tener. Vamos a empezar con la primera. Ahí está. Pero podemos ver el versículo de Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24, y vamos a hablar que el hombre es un hombre en Cristo, es un hombre nuevo. Dice la Biblia: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y quiero que miren en este versículo y se fijen en 2 cosas. En cuanto a la pasada manera de vivir, la Biblia habla que el hombre que estaba sin Cristo, el hombre caído, tiene una manera de vivir, pero para el que recibe a Jesús en su corazón es pasada. No debe ser una vida presente. Dice que esa vida hay que despojarse, es como quitarse el ropaje. Quiero que lo pongas otra vez para poder seguir analizando un poquito el versículo. Y dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. ¿Se acuerdan por dónde era la tentación? La tentación venía por deseos,
pero deseos engañosos, suplidos de una manera no correcta. Pero mira la segunda parte, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y aquí habla que este nuevo hombre es creado. Hay una creación de un nuevo hombre, hay algo que pasa en la vida de la persona, ya es una nueva criatura. Los que están en Cristo son nuevas criaturas, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, habiendo analizado eso, hay una nueva manera de vivir. Hay una pasada manera. El hombre redimido tiene una nueva vida. No es la misma mejorada. Es la nueva que Dios crea en él, que va creciendo según Dios, que va en un proceso de ser diferente cada vez más como Jesús. O sea, no es solamente que usted es distinto. Escuché alguna vez precisamente al pastor Juan Marcos hablando que un hombre le contó que había cambiado su vida y que era una nueva persona. Y él preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo es que eres una nueva persona? No, es que vi Rocky 1. Y cuando vio Rocky 1, se dio cuenta que debía dejar de fumar. Y eso para él era ser una nueva criatura. Pero bíblicamente es despojarse de la antigua y vivir una nueva creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa nueva vida es un proceso que, Dios se la da cuando uno recibe a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nos da una nueva vida. Somos nuevas personas que tienen todo el potencial de producir todo el carácter de Cristo, todo el fruto del Espíritu Santo. Las acciones necesariamente cambian y lo va reflejando más. Aquí quiero como dar el ejemplo, los que conocen esto, porque no todos lo conocen, porque yo era niño cuando estaba esta situación, era la fotografía. Cuando se tomaba con las cámaras antiguas, lo que se hacía era llevar el rollo y se llevaba a un lugar donde se revelaba. Entonces se metía a un cuarto donde había una luz roja, una luz muy, muy tenue, una luz donde no se podía colocar nada de afuera porque si no decían que se velaba la fotografía. Lo colocaban en un líquido y movían ese papel o eso que había ahí, lo movían y al empezarlo a mover poco a poco se iban revelando las fotos. De la misma manera, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza nueva en Cristo, eso que nos da Dios de nuevas criaturas, a la manera que nos vamos exponiendo al Señor, va revelando más y más a Jesucristo. Entonces, tengamos presente que el hombre redimido primero es una nueva creación. Algo que voy a enfatizar más adelante, pero que les quiero decir en este momento, es que no es mejorar la antigua. Vamos a enfatizar en eso. No es hacer mejor la persona como era. No es lavar la antigua para que ahora no cometa las cosas que hacía. Este es uno de los errores que cometemos y pensamos. Es nueva, es diferente, es dada por Cristo cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios y la aceptamos como Señor y Salvador. La siguiente está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 48. El hombre tiene un nuevo potencial en Cristo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Está hablando que las personas que están en lo terrenal son terrenales y así serán. Y las personas que reciben a Jesús, que tienen una nueva creación en su vida, son espirituales. Con esto quiero decirles es que la persona tiene todo el potencial en su vida con esta nueva creación de ser como Jesús. Y es lo que nosotros perseguimos. Por un lado, Dios es el que produce esto, pero por el otro lado, nosotros en la obediencia
Y cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo orar y permitimos que Él tome nuestras vidas y permitimos que Él hable a nuestros corazones y nosotros obedecemos sus impulsos y nuestros miembros se someten a Dios, cada vez nuestro carácter se irá afirmando y ese nuevo hombre irá creciendo cada vez más. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, es más que algo terrenal, es más que el alma. Es más que la mente, es más que las emociones. No es que ahora no me enojo tanto, no es eso. Es un recurso nuevo divino, es un recurso espiritual. El Espíritu Santo lo va a guiar, le da crecimiento, le da vida, progreso, fruto. Lo espiritual se convierte en un arma poderosa y logra más que solo lo humano. Entonces estamos diciendo que el ser humano que ahora nace de nuevo, Dios lo convierte en una nueva criatura y en él está todo el potencial para hacer la voluntad de Dios. Ahora, lógicamente, hay un proceso. En ese proceso la persona tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, tiene que aprender a obedecer las Escrituras, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios, pero tiene todo el potencial. O sea, no es verdad que cuando uno recibe a Cristo, todo ahora es como alguno dice, que se acabó todo lo malo y se quedó ahí lo bueno y entonces ahora tengo todo para ser, ahora estoy maduro. No, hay un proceso de madurez. Y el proceso que en soteriología se llama la santificación, que es el proceso en donde tú vas creciendo a ser más como Jesús y vas alejándote del pecado. Estas son las dos primeras. Ahora vamos a hablar de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. La tercera cosa es que tiene una nueva naturaleza. El hombre ahora tiene una nueva naturaleza. Nosotros ayer hablamos que cuando pecó Adán y pecó Eva, entró en él una naturaleza que los mató. Hablamos de las 3 muertes. Y cómo la muerte espiritual era la separación del hombre con Dios. Ahora, la nueva naturaleza viene al Señor, viene del Señor a su gente que le recibe como Señor y Salvador. Y en 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, una nueva naturaleza que es según Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, el Señor nos tuvo que hacer algo aparte de lo que había en nosotros, que era corrupto, dañado a causa de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos engañosos. Entonces, esta nueva naturaleza es una naturaleza que Dios nos da según Dios. Es una naturaleza santa, es una naturaleza perfecta, es una naturaleza que quiere hacer la voluntad de Dios, ama a Dios, quiere someterse a Dios. La antigua naturaleza es tan mala, y eso es lo que quería recalcarles, tan mala, tan perversa, pero tan perversa, tan sin remedio que Dios nos dio una nueva. La antigua no se podía mejorar. Y es algo que yo sí quiero enfatizar, porque muchos en su antropología pueden estar pensando lo siguiente, y es una manera como el diablo actúa, pero pueden estar pensando, por ejemplo, viene una tentación y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y en su mente está diciendo, no lo voy a hacer. Pero el diablo sabe que después de 2 o 3 intentos, 2 o 3 ofrecimientos y cada vez más sensuales, apelando más a la necesidad, la persona cae. Apela a los deseos, como dijimos ayer, apela a su vieja naturaleza y uno a veces piensa que a punta de voluntad va a poder salir de ahí. Pero bíblicamente es según una nueva naturaleza guiada por el Espíritu Santo, y lo que hace el Espíritu Santo en el creyente es dar impulsos, es dar susurra, le habla a la persona qué hacer, le dice cómo evitar, porque dice la Biblia, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos permitirá que esa tentación sea más grande, porque dice que Él va a estar ahí ayudándonos y hablándonos, pero apela a la nueva naturaleza. Ahí es donde, cuando uno tiene lectura bíblica,
cuando tienes oración, cuando te congregas con otros, cuando obedeces, cuando testificas, ahí fortaleces esa nueva naturaleza, porque lo que hace el Espíritu Santo es usar su herramienta, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Crece la fe, y al crecer la fe, crece la confianza en Dios. Y al crecer la confianza en Dios, la obediencia es algo mucho más sencillo, pero apela a la nueva naturaleza. Entonces, algo que se quiere insistir es que no es con la voluntad de la vieja naturaleza. No, yo sé que eso está mal, yo sé que eso está mal, y trata de convencerte que está mal, pero cuando hay un ofrecimiento mayor a lo que tú crees que está mal, pues caes. Entonces, esta nueva naturaleza es nueva naturaleza. Quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ser obediente a Dios, responde a cada impulso del Espíritu Santo. Pero aquí raya mucho, como les digo, la antropología que tengas, porque la persona quiere cambiar por promesas, no es que no lo vuelvo a hacer. Y recuerdo un hombre cuando éramos pastores en Cartagena, y recuerdo un hombre que pues lo conocíamos, pero honestamente conocíamos más a la esposa y a los hijos. Ellos iban a la iglesia y este hombre no iba a la iglesia y tomaba mucho, él bebía mucho. Y recuerdo que este hombre en un año nuevo llegó a nuestra casa. Y pues los invitamos y estábamos como familia y era rico compartir. Y él como que se sintió redarguido. Yo creo que el Espíritu Santo le empezó a hablar y el hombre empezó a decir, pues es el primer año nuevo que no estoy bebiendo con mis amigos y no me siento mal. Pero prometo solemnemente delante de mi esposa, mis hijos, pastora, su familia, todos los que están aquí, que el trago murió para mí. Claro, honestamente todo el mundo se alegró, todo el mundo estaba contento, se le abrazó, se le felicitó. Y hay unas fiestas aquí en Colombia, bueno, existían, creo que no han vuelto a suceder, que se llamaban las corralejas. Esas fiestas se hacían en Sincelejo y toda el área de Sucre y toda esa área que es como sabana en la zona norte, en la zona costera. Claro que eso no tiene mucha costa, está como a 2 horas de la costa. Pero el 20 de enero se celebraban las corralejas y supimos que se había pegado una borrachera y que había vuelto de nuevo a la peor de las borracheras. Y yo me puse a pensar qué le pasó a este hombre. Y estaba estudiando el libro de Romanos y el libro de Corintios, yo entendí algo. Y es que el trago no había muerto. El hombre cuando dijo, el trago murió para mí, pero se lo encontró vivito y coleando allá en esa corraleja, pues bebió, porque las promesas no eran suficientes. Y entendí que una cosa es que Cristo murió por mí, que eso es todo lo de la soteriología. Cristo murió por mí. Gracias, Señor, me perdonaste, me limpiaste. Pero otra cosa es 2 Corintios 5:17, donde dice que yo morí con Cristo. Entonces, ¿quién debía morir al trago? Pues Él. Y ahí es donde todos fallamos al no haberle dicho, hermanos, que el trago va a seguir vivito ahí, va a parecérsele. El problema no es ese. El problema es que usted tiene una nueva naturaleza. Usted es una nueva criatura y como nueva naturaleza usted puede apelar a Dios y decir, Señor, tomo la decisión de vivir en esa nueva naturaleza que no se embriaga con vino, en lo cual hay disolución. Fue interesante que este hombre después entendió y hoy es un líder y agradezco a Dios por él, pero sí costó entender un poquito esta antropología, porque a veces uno cree que soy mejor persona, que soy una persona que ahora no hace. No, un momento, el cristiano no se define por lo que haces o no haces. El cristiano se define es por quién está en tu vida como Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo. La diferencia entre un cristiano y un no creyente es el Espíritu Santo en su vida. Es haber confesado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, promesas, buenas intenciones, justificamos la reacción en la antigua naturaleza, entonces yo soy iracundo y entonces que me toca ir cambiando. Bueno, yo sé que hay un proceso y todo lo hemos tenido y yo sé que tenemos luchas y yo sé que hay áreas que a mí es difícil que yo toque porque sé que son más difíciles que otras. Pero yo creo que Dios me ha dado una nueva naturaleza y como les dije en el punto anterior, tengo todo el potencial para obedecerlo.
Y no son buenas intenciones, es obediencia, es alejarse del pecado, es obedecer el impulso del Señor. Palabra, obviamente, viene la Biblia, Él me recuerda la Biblia cuando estoy en tentación. La oración es importante porque me comunica con Dios, oigo su voz. Otros creyentes también me van a ayudar porque ellos me cuentan sus luchas, pero también me apoyan, oran por mí y me ayudan a ser firme. La obediencia, que es la más alta prueba de fe. Uno no puede decir tengo fe, tengo mucha fe, como la gente dice, tengo mucha fe, si no obedece. Y recuerdo una mujer que fue presentada una vez en la iglesia en Cartagena. Y la persona que pues me la presentó y la invitamos a la iglesia, dijo, ahora les presento a un ejemplo, le doy el nombre, aunque es otro, doña María, una mujer de gran fe. Y ella se paró y dijo, bueno, la verdad, no es grande mi fe, sino la tengo depositada en un gran Dios. Y ahí es donde tú puedes empezar a tener con Dios una vida que valga la pena, una vida con propósito. ¿Qué me gusta de esto? Que hay momentos donde hay caídas, pero no practicas el pecado. No lo estás practicando. Tienes luchas, a veces caídas, pero no estás practicando el pecado. Y día a día te fortaleces en el Señor. Y día a día estás buscando al Espíritu Santo. Estás buscando la relación con Jesucristo. Estás con el amor del Padre y eso te protege mucho más. Y puedes vivir mucho mejor en la vida cristiana. Vamos a hablar de Juan 5:24. El creyente en Cristo, o el hombre redimido, tiene vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene, miren el tiempo del verbo, yo quiero que lo miren ahí, tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice es posible o ha de tener, dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, que es un participio perfecto, es un pasado perfecto, ha pasado de muerte a vida. Realmente esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Ha pasado de muerte a vida. Y dice aquí, tiene vida eterna. Tiene en presente. La vida eterna comienza cuando recibes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí en la tierra, cuando recibimos al Señor, empieza la vida eterna, que tiene un cruce cuando pasamos de esta vida a la otra, cuando hay una muerte. Pero la vida eterna comienza cuando recibimos a Jesús. Es una vida con Dios, es una vida de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es un nuevo compartir, es estar con Él. La muerte, como les digo, es solamente el paso a una vida que ya no solamente es material, es inmaterial. Es una vida en el cielo, es una vida con Él. Entonces, el paso a la eternidad es algo que no empieza la vida eterna ya. La vida eterna comienza cuando tú recibes a Jesús. La vida eterna en el cielo con Dios. Pero la fe quita toda la condenación. Dice ahí, y no vendrá a condenación. Una cosa que le quiero decir al creyente es que Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, es que el que está en Cristo dice que no tiene condenación, ya no está condenado. Ninguna condenación viene para el que está en Cristo Jesús. No sé si les ha pasado, pero a mí me viene a veces condenación porque no hago todo como debiera, porque hay cosas de pensamiento, de luchas todavía con la naturaleza pecaminosa, con tendencias que tengo, con hábitos que no he dejado, y viene la condenación. Pero cuando recuerdo que tengo vida eterna, que conozco al Señor, que la fe me quita la condenación, vuelvo a cobrar tranquilidad, sabiendo que Él me perdona y sabiendo que Él conoce mi corazón y que yo quiero vivir en esa nueva vida que Él me está ofreciendo. Les hago el pequeño resumen. El hombre redimido en Cristo es nuevo, es un hombre nuevo. El hombre en Cristo tiene todo el potencial para hacer la voluntad de Dios. El hombre en Cristo, el que recibe a Jesús, el hombre redimido, tiene una nueva naturaleza. La vieja realmente no sirve, es tan mala, está tan corrupta que no sirve.
Y otra cosa que les estaba hablando es que tiene vida eterna. Esa vida comienza aquí cuando recibimos a Jesús y tiene su complemento en la morada eterna que Él tiene para nosotros. Es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Experimenta una renovación constante. La persona que tiene a Cristo, que está en Cristo, experimenta una renovación constante. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y dice Isaías capítulo 30, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, y dice que serán como el águila, que se renueva día a día. Esto significa que, en términos prácticos, uno de los peores piropos que me pueden dar a mí es que me encuentre con alguien que no veo hace 25 años y me diga el mismo sinvergüenza. Porque honestamente, el que está en Cristo está cambiando diariamente, está renovando su vida, creciendo, debe vivir para Dios. Hay cosas que en este momento a mí me afligen, que no deberían afligirme en un tiempo, porque aprendí a batallar con ello, porque aprendí a ganar esas victorias, porque aprendí que en Cristo yo no tengo que estar haciendo eso. La mejor parte que podemos nosotros aprender esto es en Efesios capítulo 4, donde dice que estamos renovados en Él. El que hurtaba, ya no hurte más. Dice ahí que el que mentía, pues ya no más. Dice que el que tenía ira, pues ahora sepa manejarla y sepa llevar la ira diferente. Ahí dice, aléjense de ustedes, las griterías, las maledicencias, todo eso, quítense de ustedes. Y hay cosas que yo ya no tengo, pero hay cosas con las cuales aún lucho. Pero lo lindo de esto es que en Cristo hay algo tan especial, y es que cuando yo lo veo a Él, yo quiero vivir para Él, y hay unas cosas que simplemente es sometimiento, hay otras que es cambio de hábitos, hay otras que es cambio de mentalidad. En un estudio que hizo alguien alguna vez, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo, y es que el apóstol Pablo dice, hace 14 años, no me acuerdo si en el cuerpo o no en el cuerpo, hubo un hombre que fue hasta el tercer cielo. Bueno, pero algunos dicen que al apóstol Pablo le costó 14 años antes de ir a predicar, pues él iba a las sinagogas y eso, pero antes de ser el gran apóstol, le costó 14 años desaprender para aprender. Él era un fariseo, él conocía la ley, él conocía la escritura, pero era una mente absolutamente farisea, legalista, una mente que aplicaba la ley, dice en la ley hebreo de hebreos, irreprensible, alguien que no podían acusarlo que no manejaba bien la ley. Entonces el apóstol Pablo les dice a todos que sufre dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Esto, cuando nosotros estamos hablando de este punto que experimenta renovación constante, significa que ya no sabemos. Eso nos da humildad. Hay momentos donde hay ciertas cosas que ocurren en mi vida que me recuerdan que aún no ha terminado el proceso. Puede ser, ya no miento, no robo, ya no grito, ya manejo mejor el enojo, ya soy una persona mucho mejor, pero si el orgullo crece con eso, estamos mal. La renovación del entendimiento mucho tiene que ver, esta renovación del entendimiento mucho tiene que ver con que Dios hace en nosotros una obra perfecta. Recuerdo una ilustración que no sé si es cierta o no, no sé si es una, si es algo que dijo Miguel Ángel o no lo dijo, pero lo han usado y me pareció interesante. Dicen que alguien le preguntó a Miguel Ángel cuando estaban ante un mármol, una piedra, había una piedra cuadrada, había una piedra que era un cubo, y él dijo que iba a hacer una paloma de eso. Y a alguien se le ocurre preguntarle, bueno, escultor, maestro, ¿usted cómo hace para sacar de esta piedra una paloma?
Y él dijo, es muy sencillo. Le quito a la piedra todo lo que no sea paloma. Pues esa es la obra de Cristo en nosotros. Va a quitar todo lo que no sea Jesús. Todo lo que no sea el carácter de Él. Y ese proceso demora un tiempo. Yo pienso que cuando el apóstol Pablo, según dicen, pues pasó esta época, no es que fuera perfecto, pero entendía más claramente la gracia, porque no la entendía al principio. Entendía mucho mejor pues cómo aplicar esto y se volvió un doctor para mí en todo lo que es la ley de Dios, la gracia de Dios, la justificación. Es algo tan hermoso cuando él escribe sobre la justificación, la santificación, la glorificación, como analiza en capítulo 9 al 11 de Romanos, como analiza a Israel y su papel, es impresionante. Y luego como aplica en capítulo 12 al 16 de Romanos, toda la doctrina la aplica. Eso hace en Efesios. Había un escritor que dividía Efesios en 3 partes. Capítulo 1 al capítulo 4, sentaos, conozca la doctrina, escúchela, siéntese en lugares celestiales y entienda. Luego dice, andad. En el capítulo 4 y 5 hablaba de cómo andar en la vida cristiana y en el capítulo 6, estad firmes. Esa es una división que me pareció interesante y esto es lo que es la vida cristiana, en lo que nosotros le llamamos aquí experimentar renovación constante. Hay veces nos estancamos, pero yo creo que Dios no se queda con eso. Y hay veces pareciera que Dios no está haciendo nada, pero alguien me explicó la ilustración del relojero. En el momento en que el relojero está callado, en el momento más profundo, en lo pequeño que tiene que trabajar ahí, está concentrado. Hay momentos donde tú estás diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Puede estar concentrado haciendo un trabajo interesante. Y hay otra cosa que me gusta mucho explicar, y eran los 33 mineros que estaban en Chile, si usted recuerda lo que pasó hace unos años. Hasta película hubo aquí en Nemocón, la hicieron acá sobre los 33 mineros. Y estos hombres estaban separados y hubo un trabajo de hacer una excavación hasta bajar esos ascensores y todas esas cosas que hicieron. Una obra de ingeniería impresionante, pero a ellos los separaba de la vida realmente un muro, una tierra, lo que estaban a cuantos metros abajo. Y yo recuerdo en medicina que existe una enfermedad llamada pericarditis. El pericardio es el tejido más externo del corazón. Hay endocardio, miocardio y pericardio. Cuando el pericardio se inflama, se endurece como una piedra y ya el corazón no puede latir, no importa que el miocardio esté bien, no importa que el endocardio esté bien, si el pericardio se endurece, hay que hacer una maniobra para abrir ese pericardio para que vuelva de nuevo a fluir normalmente el corazón, a bombear. Pues yo creo que eso pasa con nosotros en algunas cosas, donde el Espíritu Santo lo que está haciendo es hablándonos y está haciendo su trabajo, va rompiendo esa piedra, rompiendo hasta que llega a nuestro corazón en ciertas áreas donde había mucha dureza. Entonces, hermanos, les doy ánimo. Si no están experimentando toda la victoria, pero estás buscando a Dios, estás mirando la palabra, estás teniendo fe y obediencia, y hay áreas que todavía no han cambiado, pero has puesto tu corazón, Dios está obrando en todo caso de una manera especial. Entonces, crecer día a día, vivir para Dios, cada día de gloria en gloria, cada día de triunfo en triunfo, siendo más como Jesús. Vamos a mirar la siguiente en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro 1:4 dice que hay esperanza de un eterno hogar celestial. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia, hay un hogar celestial. Jesús dijo en Juan 14, voy a preparar morada para ustedes. Me voy, pero a eso. Y voy a preparar lugar para ustedes. Él trabaja
Él está todos los días intercediendo por nosotros. Él tiene mucho trabajo en el cielo. Yo creo que construir estos hogares, pues yo no digo que aprendió aquí en la tierra para ir a aplicarlo en el cielo, pero la Biblia sí habla que la palabra carpintero significa más bien constructor. Él era como un constructor, pero él tiene claro cómo hacer un hogar celestial. Y saben, algo que quiero enfatizar aquí es que no es lo único lo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y me gusta un pensamiento que es como un pensamiento hebreo, y es que ellos piensan en la vida no solamente como la vida aquí, sino como la vida futura. Hay dos decisiones que van a marcar muchísimo, muchísimo lo que tú haces de aquí a la eternidad. La primera, obviamente, es recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque eso te marca el destino eterno. Recibir a Cristo marca el el lugar donde vas a vivir eternamente. Sin Jesucristo no hay salvación. Ese tema lo quiero tocar ahorita. Sin Jesucristo no hay salvación. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, una primera decisión que marca la eternidad es en quién confiamos para nuestro futuro eterno. ¿A quién le encomendamos nuestra vida? ¿Quién es el Señor? Y Jesucristo lo es. Y la segunda es con quién me caso. Porque yo creo que la persona que comparta la vida conmigo va a producir en mi vida algo que me ayudará o no en el caminar hacia lo celestial. Y creo que esa es una decisión que a veces a muchos los ha sacado. A muchos los ha sacado de la vida cristiana, a muchos los sacó de una paz con Dios, a muchos los sacó de un carácter cristiano, a muchos los sacó hacia el humanismo. Hay una frase que decía un pastor amigo mío muy interesante, decía, hay algo peor para una persona que se siente sola que estar soltero, y es casarse mal. Y es una gran verdad porque la Biblia sí habla que nuestro hogar celestial tiene que traerse un poquito aquí a la tierra, o sea, nuestro hogar debe ser como un oasis, como un refugio, como un adelanto, pero a veces eso no es tan cierto. Debería ser nuestro hogar algo parecido a lo que en el cielo sucede. Una mujer llena de gracia, un hombre lleno de firmeza, lleno del amor de Dios, ama a su familia, provee a su familia. Y aquí quiero tocar un tema que podía servirles, y es el pensamiento hebreo sobre la familia. Para los hebreos, el concepto se llama el patriarca. El patriarca vivía en la época de Abraham como nómada, pero tenía a sus hijos y tenía a sus nueras y a sus nietos viviendo ahí. Y lo que debería hacer el patriarca era proveer para todos ellos para que estuvieran bien. Por eso fue que a pesar de los errores de Lot, Abraham fue a buscarlo, porque su misión como patriarca era traer a esta persona, era hacerlo volver al hogar y era darle lo que necesitara. Esa era la cultura hebrea, en donde el término patriarcal se volvió algo muy importante. En la época bíblica, y pues creo que ahora también, es vergonzoso para un patriarca correr con túnica. Es vergüenza. Nunca un patriarca corre. Y en la Biblia se narran 3 partes, pero voy a nombrar 2, donde el patriarca corre. El patriarca corrió con Abraham cuando aparecieron los 3 hombres. ¿Se acuerdan que venían a destruir a Sodoma y Gomorra? Y él corrió hacia ellos. Y otra parte en el Nuevo Testamento es que el padre del hijo pródigo corrió hacia él. ¿Y por qué estoy tocando esto en hogar celestial? Es que es en un eterno hogar celestial, es que es muy importante. Cuando usted va a Israel, y los que han estado en Israel, sabe que las calles de Jerusalén, de la ciudad antigua, no son como las que nosotros tenemos en nuestros lugares. Es muy diferente la manera como es el hogar, las calles, aquí en nuestro contexto, que como son en Jerusalén.
En Jerusalén son totalmente, parecen laberintos. Y tú te metes en una calle, en otra, hasta que sales. Si no conoces bien, honestamente te pierdes. Y yo lo experimenté y yo lo vi, dije, ¿por dónde vamos? Y cuando me dijeron que volviera, pues me tocó pensar un poquito por dónde era la izquierda y la derecha. Ahora, el padre del hijo pródigo, lo que hizo, que a mí me impresionó, es que él salía todos los días, pero si usted se da cuenta, si él salía a su ventana, solo veía paredes. A él le tocaba salir hasta la puerta de Jerusalén y ver si a la distancia su hijo venía. ¿Por qué era importante que el padre hiciera esto? Porque había una ley, había una especie de ceremonia que ningún judío podía deshonrar a su nación entregando su fortuna a un incrédulo, a un gentil. Era deshonroso que cualquier persona entregara su fortuna a los gentiles. Si volvía a aparecer en la aldea, había una especie de plato o de jarrón que el primero que lo viera botaba ese jarrón al piso y en ese momento la persona quedaba para siempre sacada de su tribu. No podía volver jamás, nunca podía volver. Por eso el padre todos los días salía a ver, y cuando lo vio a lo lejos, él corrió, porque él, como el patriarca, tenía la autoridad de recoger la persona y de decir, yo la restauro a su estado original. Si lo hubiera visto cualquier persona de Jerusalén antes y rompía el jarrón, no había esperanza para este hijo pródigo. Que me encanta que este padre, a pesar de la vergüenza que representaba correr con túnica, corrió a su hijo para evitar que otro lo viera antes. Esto nos llama mucho la atención, porque nuestro Señor mandó a Jesús, y le agradezco que Él haya llegado antes que el juicio, antes que el enemigo, antes que mi muerte, y me haya recogido, porque corrió hacia mí y me dijo, ahora vuelve al hogar y tienes un eterno hogar en el cielo, porque corrió hacia mí, me abrazó y me amó. Y esa es ahora tu intervención, porque hay mucha gente en este momento que Dios está esperando para traer, y ese es el motivo del evangelismo. Que hay una esperanza que nosotros tenemos porque el Padre Celestial llegó antes que cualquier otro a decirnos, yo lo recibo. Ustedes pueden decir, y el diablo es el acusador, a decir, él no lo merece y él debe ser condenado. Y era verdad. Pero Jesús dijo, yo pago el precio y llego antes para traerlo de nuevo a casa. Hermanos, esta esperanza de hogar celestial de 1 de Pedro 1:4 y esta esperanza de hogar celestial de Juan 14:1-4 es porque Jesucristo corrió y el sumo sacerdote llegó antes que cualquiera y me abrazó y me dijo, vuelve a casa. Quiero que piensen un momento en cuántos de los que estamos aquí necesitan traer a casa a cuántas personas mostrando el amor y la misericordia de Dios. Así hayan despilfarrado todo con prostitutas. Me gustó mucho lo que el pastor Pablo dijo y a mí eso me impresionó cuando él estaba hablando de la iglesia en movimiento, que cuando él estuvo en Estambul vio el lienzo aquel de la última cena y ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Y yo creo que para nosotros mucha gente no merecería estar, y uno de ellos es Judas, pero también podíamos sacar a Pedro por haberlo negado y menos a Juan, a otros 9 por haberlo dejado botado. Pero se tomó el lienzo, está con todos. Hay muchos que necesitan a Jesús. Hay gente en la calle gritando, hay gente en la calle sin esperanza, hay gente en contra del cristianismo. Así era el apóstol, así era Saulo de Tarso. Pero el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo llegó antes y lo trajo al hogar eterno. Entonces todo lo que hagamos tiene trascendencia eterna, no se queda aquí, hay recompensa, hay vida en lo que hagamos. Vamos a ver Romanos 6,
8, 12 y 14, en donde habla que el que está en Cristo tiene victoria sobre su antigua naturaleza. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No reine, pues, dice, no reine. Repito lo que viene de antes, porque más que leerlo, quiero que lo analicemos. Si morimos con Cristo, ¿recuerdan lo que le pasó a este hombre cuando se fue a las corralejas? Él decía que el trago había muerto, pero el que debía morir era él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, no nos quedamos muertos. No quedamos muertos. No reine, no tome el lugar de autoridad como aquel amo que esclaviza. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. En mi cuerpo, no sé si podemos ser tan sinceros, yo creo que sí. En donde hay cosas que usted hace con sus manos, hay cosas que usted hace con sus ojos, y cuando digo usted, me estoy incluyendo, sino que estoy siendo directo. Hay cosas que usted hace con sus pies, hay cosas que usted hace con su boca, que hace que el pecado reine. Pero Pablo dice, no reine. Está diciendo, usted tiene una alternativa electiva. No reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias o deseos malos, deseos desordenados, deseos de ataque, y esos deseos vienen a veces muy rápido, porque el pecado no se enseñoreará. Eso era una palabra para decir que no iba a colocar el pie victorioso sobre su cabeza. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando recibimos a Cristo hay victoria sobre la antigua naturaleza. Y entiendo, y lo he vivido, que hay ciertas derrotas, pero perder algunas batallas no significa perder la guerra. Lo que pasa es que si nosotros volvemos un hábito, nos volvemos viciosos. Hay un vicio, hay una situación que nos esclaviza, y ahí es donde necesitamos de nuevo la ayuda de otros, la ayuda del Espíritu Santo para salir de estas situaciones. Y hoy, hermanos, más que nunca tenemos que tener mucho cuidado. Yo estoy en este momento en el computador, salgo de aquí, cojo mi celular o el computador y tengo un mundo virtual a donde pegarme. Y nadie lo va a saber, y nadie lo va a ver, se supone. Pero ¿saben que Google sabe todo? Y a mí me mandaron por ahí un meme en donde las 9 principales redes sociales, ahí decía que sabían de ti. Y la verdad saben a qué entro, en qué estoy, y si quisieran dañar mi vida, la podrían dañar en cualquier momento y la tuya también. Pero no debe reinar el pecado en nuestra vida. Tenemos victoria sobre la vieja naturaleza. Pero si alguno ha pecado, dice 1 de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay maldad que Dios no pueda limpiar. Pues dice la Biblia, pues estas cosas os he escrito para que no pequen. Para que no pequen. La idea es que tengamos victoria, pero si alguno hubiere pecado, esto no está dando el permiso, sino está diciendo, si usted tuvo esta lucha y cayó, tiene un abogado que es Cristo, que lo saca de allí. Solo les pido una cosa. Hermanos, en medio de las luchas, si hay una caída, que no sean dos. El pastor Pablo siempre me enseñó que la primera mirada era gratis, porque usted se la encuentra. La segunda ya es algo que honestamente se quiso meter ahí. Pero en estos momentos no es difícil una segunda mirada, sobre todo porque parece oculta. Pero tenemos victoria. Yo digo que en este momento nos ayudemos. Si hay una caída, hermanos, no digo que está bien, pero salgamos de ahí. Pero si hay la tentación a una segunda y a una tercera que nos va a esclavizar, es mejor hablar con alguien y decirle, tengo esta lucha. Eso no lo va a matar, eso no lo va... Bueno, si lo matan, en todo caso, Dios no, porque si usted confiesa y se aparta, obtiene misericordia. Y la palabra confesar en la Biblia significa ponerse de acuerdo con. La victoria viene cuando te pones de acuerdo con Dios. Llamas pecado al pecado. No es la cuestión de
es que me tocó, o es que fue difícil, o es que los problemas que tengo. Yo creo que es mucho mejor cuando nosotros tenemos claro que Dios está con nosotros, que Dios nos puede ayudar. Entonces, toma la decisión de no caer. Hay abogado, Él te va a sacar, pero los hábitos sí nos van a esclavizar. Pero tienes victoria sobre la antigua naturaleza. No deberíamos andar en derrota. Todo es para bien si amas a Dios. El pecado no tiene que reinar, no tiene que ser la reina de tu vida. No tenemos que obedecerlo. O sea, esta es la noticia. No tienes que decir sí al pecado. Y si esto se está convirtiendo en un hábito, tenemos abogado, pero tenemos hermanos. Y si no me van a ayudar ellos, Dios sí me va a ayudar. Y recuerdo también otro ejemplo de alguien que recibe a Cristo, pero era un adúltero. Antes era un adúltero de miedo. Yo todos los viernes tenía que salir a pecar. Pero un día, este hombre dijo, hoy no lo voy a hacer, soy una nueva criatura. Y llegó a su mente tal ataque, tal forma, que empezó a sudar y a desesperarse. Y llegó a su mente una palabra, te vas a morir. Si no fornicas, vas a morir. Y este hombre empezó a temblar, pero como que el Espíritu Santo le dijo, y este hombre reaccionó y dijo, pues si me muero, me voy con Cristo y ya dejo de pecar. Y después de 25 años todavía está vivo, porque no se murió. Ahí está. Venció el pecado. No tenía que reinar, no tenía que obedecerlo. Y aquí hay una ley que es muy probable que conozcan, que es la ley de la gravedad. Todo aquel que se someta a la ley de la gravedad va a tender a caer hacia el centro. Y va a tener que caer va hacia abajo. ¿Pero por qué los aviones vuelan? ¿Pero por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué no se caen ciertas estructuras? No porque venzan la ley, no porque eliminen la ley de la gravedad. No podemos, es una ley. Pero hay otra ley que es la de la aerodinámica. Y esta manera supera la ley de la gravedad. Hermanos, la ley de la gravedad del pecado, esa ley existe, esa ley está ahí, esa ley me quiere vencer, me quiere esclavizar, pero la ley del espíritu de vida en Cristo me libera y me hace superar la ley de la gravedad. ¿Saben que se necesita algo y lo vivo por experiencia propia? Se necesita más santidad, se necesita más vencer el pecado. Yo he aprendido en mi vida que cuando peco pierdo autoridad. Pero cuando tengo la palabra de haber vencido y me paro ante usted, digo, yo vencí, yo era esclavo, ya no lo soy. Eso me da autoridad y Dios, como que el Espíritu Santo empuja esa palabra más fuerte cuando yo he vencido el pecado. Hoy en día cuando uno predica de esto le dicen es el colmo porque todo el mundo es humano. En nuestra iglesia en un momento llegó a enseñarse que había que ser tan transparente que uno tenía que decirle a todo el mundo el pecado de ayer y describirlo. Y yo decía, pero esto no es necesariamente así, porque el pecado no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es la obediencia. Lo que trae la gloria de Dios es obedecer, esa ley aerodinámica que supera el pecado. Ahora, hay áreas donde va a ser mucho más complejo y vas a necesitar más ayuda. Y en este momento tengo varias personas, tengo un muchacho que está pasando un momento crítico, pero lleva ya más o menos 7 semanas libre del trago después de que no lo había podido dejar, tiene 23 años. Pero aplicando este principio y haciendo otras cosas que hemos hablado, y yo le digo a él, ¿sabe qué, hermano? Ayúdeme a mí y yo lo ayudo a él. Y nos ayudamos. Y hablamos y me dice, y pastor, ¿cómo le digo esta semana? Y le digo, pues, hermano, con esto, pero ayúdame con esto, ora por esto. Y ha sido muy chévere. Y tengo otras personas, lo que hablamos de en algún momento los minigrupos, son 3 personas donde estudian la escritura, unos versículos, leen unos versículos, oran unos por otros, están pendientes de llevarse cuentas, hay un cuestionario de llevarse cuentas. Y si somos sinceros, no vamos a caer al piso de una manera terrible. En Marcos 16, 19 al 20, y es complementando esto que estoy hablando, y es que el cristiano ahora tiene autoridad. Dice
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron, miren, empezaron a predicar, porque predica en esta tierra, predica cualquiera, hermano. Y la unción a veces reposa sobre gente que no tiene tanto carácter. Y de verdad yo he visto gente que anda en pecado y que cuando habla en predicación todo el mundo queda wow, pero su vida no lo está apoyando. Pero fíjate que ellos saliendo predicaron en todas partes. Dice dos cosas: ayudándoles el Señor, porque el Señor estaba con ellos, porque tenían autoridad y el Señor dijo que estaría con ellos, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hermanos, en Cristo tenemos autoridad. El hombre redimido tiene autoridad. Y esa autoridad se nota al hablar, esa autoridad se nota al orar, haciendo lo que Jesús hizo, nos enseña, al tener sabiduría para aplicar las verdades bíblicas. Y a medida que uno está con Jesús, la autoridad de Dios está con nosotros. Yo pregunto, y ya casi finalizando, ¿cuántos aquí reconocen que necesitan ser nuevas personas? Que lo que había pasado en su vida no era ser un cristiano nacido de nuevo, sino fue un mejoramiento, digamos un mejoramiento de su hombre viejo. Pero sabe que no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Pues es que no los conozco a todos, no sé exactamente quiénes son los que están ahí, pero pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que no lo ha recibido como Señor y Salvador, abra su corazón. Y no es a mi oración, es a una respuesta a la convicción del Espíritu Santo que te dijo durante esta conferencia: necesitas recibirme como Señor. Y dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Y yo te abro mi corazón para que tomes mi vida. Ven a mí, Señor. Corre hacia mí y libérame como ese patriarca. Y no permitas que el vaso se rompa antes que tú vengas. Porque una vez que Jesús venga ya no hay esperanza. Pero tú estás ahí. Perdona mis pecados. No quiero que reine más en mi vida el pecado. Te pido perdón por ellos. Hazme una nueva persona. Y haz de mí la persona que quieres que yo sea. Dame, Señor, vida, sopla sobre mi vida y quítame la muerte espiritual y dame de nuevo el ser un nuevo hombre en el nombre de Jesús. Y también quisiera que los que saben y se sentían que soy cristiano, pero como que todo sigue igual, tienes todo el potencial para hacer la voluntad de Dios. Y quiero orar por ti y decir en el nombre de Jesús, todo lo que Dios te dio y ahora tu carne no lo permite porque no estás creciendo como debieras, no conoces todos los derechos como hijo que tienes de crecer, de ser más como Jesús. Ahora hay una revelación por el Espíritu Santo en tu vida y puedas vivir en ese potencial que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús puedas ver la voluntad de Dios en ti y puedas desarrollar en forma poderosa lo que Dios tiene para ti desde hoy. En el nombre de Jesús. Y también tienes una nueva naturaleza, la cual quiere obedecer a Dios. Es diferente a la anterior. Actúa distinto. Tienes vida eterna. No vas a sufrir condenación en el nombre de Jesús. Las personas que se vienen condenando y diciendo que no sirven, que no pueden, tú tienes vida eterna en ti porque has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y también las personas que están estancadas, quiero decirles que van a experimentar renovación constante, van a ser discípulos efectivos, van a poder ver a Dios actuando, van a renovarse día a día, van a ser mejores, van a rejuvenecer como el águila y van a ver a Dios actuando de manera especial. Y esa esperanza de un hogar eterno en los cielos es tuyo. Dios corrió por ti, te alcanzó antes que otro y llegó por ti. Tienes una esperanza, no tienes que estar mal, estás con Cristo. Sí, los tiempos son difíciles, pero ¿cómo vamos a enfrentar este mundo? Hermano, ve y corre como hizo ese papá del hijo pródigo, como hizo Abraham corriendo hacia estos 3
extranjeros porque ni los conocía, pero corrió hacia ellos para servirles. Tú puedes correr hacia estas personas que no conocen al Señor para traerlos a Cristo. Y tienes victoria sobre la antigua naturaleza. Personas que están en vicios, personas que están pasando luchas, caídas constantes en el nombre de Jesús. Tienes que creer lo que dice Romanos 6, 8, 12 y 14, que no reina más el pecado en tu vida, que puedes soportar, ganar, vencer y ser más como Jesús. Y en el nombre de Jesús tienes autoridad en Cristo, porque Él es para ti. Buenísimo, Pastor Gonzalo, antropología bíblica para los tiempos actuales, gracias a Dios. Y he seguido la conversación a lo largo de estas 3 noches y esta que habla muy específicamente de esta nueva naturaleza y de ser redimido. Yo tengo una pregunta para ti. Esto es que algunos creyentes, cuando escuchan estos términos, redimido, nueva naturaleza, piensan que es como ser un poco raro y obviamente no se animan a ser santos porque no quieren verse raros, excluidos por eso. ¿Qué les dirías a ellos para animarlos a más bien a aprovechar estas promesas y regalos que Dios nos está dando? Pues, pastor, gracias por esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque yo me he dado cuenta que nosotros utilizamos términos, y lógicamente tenemos que hablar del término redimido, que la gente no entiende. Y lógico, estos son términos de la salvación, ustedes lo debieron ver, si no vayan a Comprehending the Times, allá encuentran la de soteriología, la de salvación, ahí están esos términos, pero sí es verdad. Pero ¿sabes qué me gustó de la escritura? Que Dios usa términos desde diferentes ángulos. Por ejemplo, habla de la justificación, que es un término legal. Habla de la redención, que es un término comercial. Habla de la propiciación, que es un término del templo. ¿Qué le diría a las personas? Que en la clase 2 éramos esclavos y Dios nos compró por precio y eso significa redención. Que nos saca del lugar donde estamos y nos restaura al propósito inicial que teníamos. Éramos esclavos y ese Romanos 6 habla que éramos esclavos, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Él nos rescata, nos saca de donde estábamos, nos da una nueva posición, nos da una nueva naturaleza, pero necesitamos explicar que éramos esclavos. Mejor dicho, la clase de ayer, decadentes, en el peor de los estados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero Efesios 2, en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, nos sacó de donde estábamos. Entonces, quisiera hacer una ilustración pequeña, pastor. Una persona especialista en jarrones chinos, de las milenios, de los anteriores, de todas esas, digamos, dinastías, voltea a mirar en la basura y ve uno. Lo saca de ahí y dice, pero si este es del siglo no sé cuánto del siglo IV antes de Cristo. Lo mira, lo ve sucio, lo coloca en un lugar, lo restaura y luego de restaurarlo, lo exhibe como su gran trofeo. Esa es la salvación, esa es la redención. Nosotros estábamos en la basura del mundo. Dios nos ve, Dios nos coge, nos saca, nos empieza a limpiar, realmente le pertenecemos porque no solamente nos creó, sino también nos compró. Y nos hace ahora nuevo, el potencial nuevo al cual ese jarrón debió estar no en la basura, sino exhibido donde este restaurador lo hizo. Y pastor, esto es para todos, yo creo, y necesitamos usar términos que la gente entienda. Y la verdad es la mejor pregunta, porque el hombre redimido significa el hombre llevado a lo que Dios quería desde el puro principio por Cristo Jesús. Y creo que si tienes mejores términos, podíamos usarlos, porque en términos de una clase o en términos, digamos, de instituto bíblico, usar este término, pues hasta cierto punto no es problema. Pero para la gente del común se nos olvida que esto es un lenguaje técnico y hay que explicarlo más de una vez. Entonces, gracias, pastor. Es sacado de donde estábamos, del estado decadente al estado de máximo potencial que Él tenía para nosotros. Gracias por
tratar este tema de la antropología y mostrarnos lo que la Biblia dice acerca del hombre. Ahora, hemos oído tantas buenas cosas y yo pienso, bueno, yo salgo de esta conferencia y me voy a enfrentar a un mundo donde hay otro concepto en cuanto a la antropología, muy marcada por el humanismo, rechaza a Dios y somos bombardeados con esas filosofías a diario. Yo solamente prendo las noticias y cada no sé cuántos yo ya estoy viendo, ahí está ¿cómo se dice? La doctrina del humanismo metida y totalmente contraria a lo que es la antropología bíblica. La pregunta es, ¿podría usted darnos como tres conceptos así básicos? Yo sé que hemos hablado mucho y no se trata aquí de repetir esto, pero si podemos salir con tres ideas, ¿no es cierto? Así, claves, básicas de la antropología bíblica que me pueden ayudar a discernir cuando estoy viendo televisión, cuando alguien está hablando, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, no, aquí este hombre está desviado en eso, no para atacarlo, pero para protegerme. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuáles son esos? No sé, pueden haber más, pero yo estoy pensando que, digamos, tres cosas que yo digo son lucecitas y yo digo, ahí están, luz verde, luz amarilla, luz roja, tres rojas, no, eso peligro. Adelante. Ay, pastor, gracias. Vamos a ver qué hago. Pero experimentando lo personal, eh, creo que lo primero es para quién vivimos, para la gloria de quién vivimos. Y lo tengo que tener muy claro. Yo tengo un hermano que fue rescatado de lo peor. Honestamente, él ahora es un hombre de Dios de hace más de 22 años, pero fue alguien que luchó en la vida mucho. Y él tiene una frase, yo creo que él está ahí hoy con nosotros acá. Y yo sé que lo que voy a decir él lo sabe. Él dice, yo estoy viviendo horas extras. Cada hora que yo vivo es por pura gracia de Dios. Cuando yo soy consciente que en la antropología bíblica yo no soy eterno, yo no puedo hacer lo que quiera, hay consecuencias de lo que yo haga y decido vivir para su gloria. Cuando yo tengo claro lo que la Biblia dice, porque es que a veces la gente ya no tiene claro lo que la Biblia dice, y sé que me estoy enfrentando a lo que no glorifica a Dios y me va a hacer daño, inmediatamente obedezco y salgo de ahí. Entonces lo primero es para quien vivo, para la gloria de Dios. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Lo segundo es que yo sé que tengo una naturaleza caída y yo sé que no soy infalible. Porque hay gente que dice, no, pues es que yo sé manejar eso. Y hay personas que yo me acuerdo, un pastor me enseñó que él hacía esto. ¿Ya pasó? Ya pasó. Entonces, ¿quién sabía? Si todos estaban con la mano así. Pero oían y esas imágenes, esos sonidos no se olvidan tan fácil. Hay cosas que yo no he podido olvidar y el pastor Arturo recuerdo que él alguna vez leyó un libro como que de magia, yo no sé qué fue lo que leyó y que esas imágenes le costó sacarlas mucho tiempo. Entonces, lo segundo es que yo no soy infalible, pastor. Yo no soy, por más que ore, por más que lea, yo puedo caer. Es una verdad. Y lo tercero es que el máximo potencial lo hago cuando obedezco. Es una decisión libre, pero si me coge mal parqueado, no sé para quién estoy viviendo, estoy como muy, eh, es que no, me relajo porque es que yo soy muy espiritual y a mí no me toca eso. Hay cosas que me han tocado muy duro que yo pensé que nunca me iban a tocar. Y esos son como tres tips que no sé si ayudan un poquito, pero es como la experiencia que he tenido. Oh, gracias, gracias. Sí, yo creo que da en el blanco, ¿no es cierto? Que nosotros no somos eternos. La Biblia dice que somos gente que va a morir. Usted mismo lo dijo, ¿no es cierto? El hombre caído y hemos muerto al pecado. Y usted muy bien también lo ha dicho, que somos creación de Dios, no somos el producto de una evolución y más un poco, no de años, sino que Dios nos creó y a Él le tenemos que responder en algún momento dado. Y por eso tengo que estar revisando
a dónde me llevan todas esas cosas que yo oigo, y si decido seguir ese camino, entonces eso va a tener sus consecuencias. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, pero aquí hay otra pregunta y es, ¿qué se puede hacer con una persona que está luchando con el pecado? ¿Y cómo hace uno en el tema de la intromisión, que realmente la gente no quiere que uno se meta? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué piensas? Bueno, es que la verdad, hermanos, yo creo que la confianza, lo que hablábamos al principio de esto, hemos perdido la confianza. Y yo no creo que uno tenga que entrar directamente a veces, y ayer estábamos como tocando el tema de los precreyentes. Así lo miran los hermanos Hunter, así ellos decían que eran precreyentes, todos los que no recibieron al Señor todavía. Y yo he visto también a los Decker decir esto, que uno se acerca a los precreyentes, a los preconvertidos. Yo tengo que llevar una vida tan tranquila, que la gente tenga confianza y orar mucho por ellos. Hay momentos donde, hermanos, hay que hablar, pero alguien dijo que si hablar es plata, el silencio es oro. Hay momentos donde mi vida, es más, Dios le dice a la mujer, a la esposa, ojo, porque su silencio y sus buenas acciones a veces hacen más. Pero también hay que recibir la guía del Espíritu Santo, porque pueden haber momentos donde el Señor sí está diciéndote una palabra de sabiduría para ayudar a esa persona. Porque tampoco yo puedo ver el pecado a veces, y a veces son muy cómodos, ¿no? No, el Señor no me dijo. Y dejamos que como que el mal progrese, pero hay momentos donde con amor. Para mí el amor se forma en algo tan fundamental, y lo que tú muestras es eso, el amor de Dios. Pero hay momentos donde yo he visto mucha gente que se mete y daña todo un proceso en donde la gente no nos está pidiendo opinión. Y es que la mayoría no nos está pidiendo opinión. Pero hay momentos donde otra conversación hace que me pregunten. Estamos hablando de este tema, por ejemplo, y de pronto una persona me llama después, como me pasó, después de la conversación que tuvimos aquí, y me dice, oye, ¿y usted qué opina de tal cosa? Y era un tema totalmente diferente, porque lo que dije abrió el corazón para otros temas más. Y la segunda pregunta tiene que ver con, por ejemplo, el ladrón al lado de la cruz con Jesús, que recibió a Cristo y murió, fue salvo y murió. ¿Qué pasa con las personas que reciben al Señor y mueren, pero nunca se trabajó su carácter? Bueno, yo solamente quiero decirte esto. Yo no estoy de acuerdo con la Reina Valera, y no estoy hablando con lo que dice, sino con los títulos. Porque a esa mujer que se arrepiente le llaman la adúltera, la mujer adúltera. Y al otro le llaman el ladrón. O sea, yo creo esto, inmediatamente recibes a Cristo, eres hijo de Dios. Y esa mujer que se arrepiente, para mí es más bien la mujer que fue exhibida en adulterio y que Dios perdonó, y es una mujer ahora llena de la gracia de Dios. Este hombre en la cruz recibe a Cristo, no es por obras. Recuerden que el cristianismo es por Cristo en el corazón. Inmediatamente que muere esa persona, Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La persona que muere en Cristo va directamente a la presencia de Dios, y allá estará por siempre. No importa qué haya hecho, porque no es por obras. Y la última frase, hay mucha gente buena en el infierno, y hay mucha gente que fue bueno, lo repito, hay gente buena que no recibió a Cristo, que va a ir al infierno. Y hay gente mala que recibe a Jesús, que está en el cielo. No es por obras, y esto choca. Yo recuerdo que a Pablo le pasó una entrevista que le hicieron como que a rey a Pablo. Y alguien le habló sobre un narcotraficante y le dijo, si ese hombre se arrepiente, en el último segundo va al cielo. Y él le dijo, sí, y eso no lo podían entender, porque la gente vive de obras. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido una clase maravillosa, estas 3 clases. Muchas gracias, Pastor Gonzalo, y todos los estudiantes, todos los participantes. Pues tomemos nota, apliquemos, compartamos y propaguemos este mensaje, porque realmente vivimos en tiempos donde estamos bombardeados con muchas cosas que son totalmente contrarias a lo que estamos aprendiendo y que lo que la Biblia dice. Entonces, sigamos adelante y Dios los bendiga.